Ustedes saben que dentro de lo que son las historias de batallas famosas, hay una muy particular que sucedió el 21 de abril del año 1836. Es una batalla que solamente duró 18 minutos y una batalla con un saldo contundente en el que el ejército del estado de Texas destrozó al ejército mexicano, de tal manera que de esa batalla murieron 630 mexicanos, 208 fueron heridos y 730 capturados como prisioneros, mientras que en el ejército tejano solo se reportó la baja de 9 muertos y 30 heridos. ¿Por qué tan contundente victoria?, dirá alguno. Quizá cuando les dé el nombre que recibió esta batalla o con el que esta batalla pasó a la historia, empiece a sospechar de por dónde vino la tan catastrófica derrota del Estado mexicano, que encima era dirigido por don López de Santa Anna, que era presidente de México también. La batalla pasó a la historia como la siesta de San Jacinto. La siesta de San Jacinto. Y lo que sucedió fue que cuando fueron atacados los mexicanos, tanto el presidente como el resto del ejército estaba plácidamente durmiendo la siesta mientras fueron sorprendidos por el ejército enemigo. Es peligroso quedarse dormido. Es muy peligroso quedarse dormido. Espiritualmente es aún más peligroso quedarse dormido. No por nada en la palabra de Dios, en varias ocasiones, está el llamado de Dios a la iglesia literalmente, o a su pueblo, a despertarse. Dios nos invita una y otra vez, a través de su palabra, en distintos momentos de ella, a ser despertados. Uno de ellos, sobre los cuales vamos a estar basando esta serie de mensajes, es Isaías 52. Aquellos que tienen sus Biblias y quieren abrirla, los invito a hacerlo en Isaías 52, los primeros 2 versículos. Dice Isaías 52, va a aparecer igualmente aquí en la pantalla, lo siguiente: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Dios, por medio del profeta Isaías, como ustedes ya se estarán dando cuenta, está hablando a su pueblo, pero a una generación muy particular del pueblo de Dios. Y es importante entender la situación en la que se encontraba esta generación del pueblo de Dios para poder entender por qué Dios los está desafiando a despertarse. Si ustedes siguen con su vista el mismo capítulo 52, llegan al versículo 11, que en algunas versiones dice así: salgan ya de Babilonia, no toquen nada impuro, consérvense limpios los que transportan los utensilios del Señor. De acuerdo a este pasaje, uno puede darse cuenta que el pueblo de Dios estaba aún en la cautividad babilónica. Pero el llamado del profeta es a salir. Al mismo pueblo que le dice en el versículo 1 y 2 que despierte, es al que en el versículo 11 le dice que salga de Babilonia. Ustedes recuerdan que un evento muy triste, pero muy importante de la historia del pueblo judío, fue la caída de la ciudad de Jerusalén en manos del imperio babilónico. A esa caída lo que continuó fue la cautividad por cerca de 70 años en Babilonia. Ahora, cuando los historiadores prestan atención a esta cautividad, entienden que el pueblo que fue conducido a ella fue marcado por la tragedia previa. No podemos hablar livianamente de la caída de Jerusalén sin pensar en la terrible tragedia que esa caída fue. Muerte de hombres y mujeres, de niños, destrucción de la ciudad, destrucción del templo.
Y sobre todo, fue tocada la fe del pueblo de Israel, que equivocadamente pensaba que hiciera lo que hiciera, Dios siempre iba a proteger a Jerusalén y Jerusalén nunca iba a caer, pero cayó. Y el pueblo que fue conducido al destierro, al exilio, fue golpeado en sus fueros más íntimos, de tal manera que el mismo profeta Isaías en otras partes de su profecía nos da a entender de que hasta había entrado en su cabeza, en su mente y en su corazón, el pensamiento que Dios ya los había desechado, Dios ya los había olvidado a ellos. Dice Isaías 40, 27, Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. Qué triste cuando el pueblo de Dios, cuando un hijo o una hija de Dios llega a este punto de creer de que Dios conmigo parece que bajó la cortina y a mí no me presta más atención. Mis oraciones no llegan y parece que estoy en otro canal. Aún llegaron a pensar, según dice Isaías 49, 14, que Dios los había sencillamente olvidado. Sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Pero hay que reconocer que con el tiempo la situación del pueblo judío en Babilonia no fue tan dura como en la esclavitud egipcia. ¿Por qué? Y porque los babilonios no lo trataron tan mal. Es más, les empezaron a entregar tierras, terrenos y hasta les permitieron empezar a desarrollar actividades comerciales, de tal manera que muchos judíos comenzaron a prosperar en Babilonia. Por eso muchos empezaron a dudar si realmente era la voluntad de Dios volver a su tierra o si realmente Dios los quería más bien en Babilonia, como que ese era su lugar en el mundo. Tenían libertad para adorar y practicar sus tradiciones. Por eso, Dios levanta a este profeta y trata de despertar a un pueblo que pasó del sufrimiento a la indiferencia, a la prosperidad económica. Estaban prosperando. De tal manera que la historia ratifica que muchos dijeron, miren, nosotros no vamos a Jerusalén, pero les damos para que ustedes vayan. Les damos recursos, vayan ustedes. Nosotros nos quedamos acá. Pero Dios está levantando a este profeta y a este pueblo de Dios que le había fallado a Dios, pero que así también había experimentado tan durísimo castigo de su propio pecado, que había quedado marcado por el juicio recibido, que gran parte del mismo estaba convencido que Dios se había olvidado de ellos. A ellos Dios les está hablando. A una generación del pueblo de Dios que, ojo, había prosperado en lo económico. En lo profesional se habían desarrollado. Ustedes tienen a un Daniel, ustedes tienen a 3 jóvenes que fueron los protagonistas, ¿se acuerdan del horno de fuego? ¿Quiénes eran ellos? Eran judíos que habían llegado a escalar posiciones en el propio gobierno persa que sucedió al babilónico. No estaban mal, pero a este pueblo de Dios que les estaba yendo bien, que había superado el castigo tan duro de Dios, Dios les vuelve a decir, muchachos, hombres, mujeres, necesito que despierten. Por eso, en primer lugar, el mandato que encontramos acá de Dios a su pueblo, y es el punto primero en su mensaje, es el mandato de Dios a despertar. Si ustedes prestan atención y volvemos a mirar Isaías 52, versículo 1 y 2, van a encontrar en total en este pasaje que Dios le da 7 órdenes al pueblo de Dios. 7 órdenes, pero de las cuales la primera de ellas es la orden de despertar. Por lo tanto, el mandato a despertar es ese mandato de parte de Dios a escuchar lo que Él quiere decirnos.
La orden de despertar debe ser interpretada como la orden de provocar a alguien para la acción. Algunos comentaristas consideran que la primera orden o llamado al pueblo de Dios, que está representado en esta ciudad de Jerusalén, su ciudad capital, es un llamado a la atención. Si alguien está dormido, si alguien está ebrio, no puede escuchar, ni menos puede obedecer lo que Dios quiere decirnos. Por eso, antes de cualquier otra orden, en este relato, la primera orden que Dios le da a su pueblo es: despierten, despierten, reaccionen, préstenme atención a lo que tengo que decirle. Ahora, para entender mejor qué significa despertar, es importante entender qué significa bíblicamente dormir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Está hablando Pablo, obviamente, de la segunda venida. Y dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y de fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Escuchen, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, dice el versículo 4, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día les sorprenda como un ladrón. Presten atención a esa idea, estar en oscuridad. Versículo 5, todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Pero fíjense lo que dice el versículo 6. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen. Los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Versículo 8. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. Y sigue el relato. Si bien este pasaje, como decíamos recién, se refiere a la segunda venida, es muy claro en el versículo 6 que lo opuesto a dormir es estar alerta espiritualmente hablando y estar en nuestro sano juicio en sentido espiritual. Por lo que aquel que está espiritualmente dormido, mis queridos hermanos, es aquel que ha perdido sobriedad, atención y discernimiento espiritual. Si usted quiere hablarle mal a alguien o insultarlo a alguien, háblele mientras está durmiendo. Le puede decir lo que quiera mientras está durmiendo, más si duerme pesado. La persona no lo va a escuchar porque está durmiendo. Cuando el pueblo de Dios estaba dormido, Dios no podía hacerse oír porque estaban con sus oídos espirituales tapados. Cuando nos dice Dios que debemos despertar, está queriendo llamar nuestra atención porque nos quiere mostrar algo. Dice el Salmo capítulo 19, versículos 12 al 14, pero ¿cómo podré yo saber qué pecados acechan en mi corazón? Purifícame de esas faltas que me son ocultas y líbrame de cometer maldades voluntariamente. Ayúdame para que ellas no me dominen. Solo así podré estar libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Que mis palabras y mis más íntimos pensamientos sean agradables a ti, Señor, roca mía y redentor mío. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el llamado de Dios a despertar es el llamado de Dios a reconocer nuestra realidad espiritual. Cada uno en lo personal y como pueblo de Dios. Es el mandato de Dios a reconocer cómo estamos y a tomar decisiones personales al respecto. Fíjense cuál era la carga pastoral de Pedro
a poco aún de partir de esta tierra. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación. La misma idea. El apóstol dice, mientras esté acá en esta tierra, yo voy a tratar de hacerlos reaccionar, voy a tratar de despertarlos para que presten atención a aquellas cosas que hay que cambiar en la vida. En relación con esto, un comentario dice, la mente humana se inclina hacia la pereza y rápidamente se adormece. Pedro no se está refiriendo al sueño nocturno normal, sino a la falta de atención. Y escuchen lo que sigue diciendo. Con frecuencia descansamos sobre las guirnaldas de logros pasados y dejamos de estar alertas. Nos adormecemos como si estuviéramos viviendo en paz, mientras que alrededor nuestro se libra la batalla contra Satanás y sus huestes. Mientras el presidente Santa Ana estaba entregado en los brazos de Morfeo, durmiendo una plácida siesta, el ejército enemigo tomaba posiciones y empezaba a disparar contra él y su ejército. Dios quiere despertarnos, porque si estamos dormidos, no estamos atentos. Y si no estamos atentos, descuidamos cosas a nivel personal. Pero no solamente corremos peligro nosotros mismos, sino muchos de nosotros que debemos ser guardianes de nuestras familias, de nuestro entorno, no prestamos atención a trampas o estrategias del enemigo que se están librando, se están tendiendo alrededor nuestro porque estamos durmiendo la siesta. Cuando pensaba en todo esto, el pasaje que vino es el reproche, ¿se acuerdan del capitán del barco a Jonás? El profeta huidizo. Para los que no conocen la historia, solamente les cuento esta parte. Gran tormenta en alta mar, en la cubierta, capitán y tripulación tratando que el barco no se hunda. En la bodega, el profeta durmiendo plácidamente, como si nada pasara. Baja el capitán y le dice, y eso está en Jonás 1:6, el capitán bajó a buscarlo y cuando lo encontró le gritó, ¿qué haces aquí dormido? No es tiempo de dormir. Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga misericordia de nosotros y nos salve. Dios no lo permita que aún un no creyente nos tenga que llamar la atención a tener que clamar a Dios o a ver que nos estamos durmiendo en nuestra relación con el Señor. Ahora bien, cuando observamos en su conjunto las 7 órdenes que están en Isaías 52, 1 al 2, yo creo que estas 7 órdenes hay que ordenarlas en un orden cronológicamente espiritual correcto. En un orden cronológicamente espiritual correcto. Y a la orden de despertar, yo creo que los 2 mandatos que deben seguir son los que están en el versículo 2 y que son el mandato a sacudirse el polvo y levantarse. Por eso el punto 2 en sus bosquejos es el mandato a despertarnos para luego sacudirnos el polvo y levantarnos. ¿Por qué creo que este es el orden cronológicamente correcto en lo espiritual? Que al despertarse tiene que seguir el sacudirse el polvo y el levantarse. Ahora, cuando ustedes entiendan el significado de las acciones y de estos mandatos, van a entender por qué creo que hay un orden espiritual correcto. Qué importante que luego de ser despertados por el Señor, y cuando digo ser despertados por el Señor es reaccionar y comenzar a discernir nuestra propia realidad espiritual, nuestros errores, nuestras falencias, nuestros fracasos. Qué importante cuando somos confrontados con nosotros mismos, que luego la reacción sea la de sacudirse el polvo
y levantarse. ¿Por qué? Miren lo que dice el Salmo 72:9 acerca de qué significa, para poder entender qué significa esto de sacudirse el polvo. Dice Salmo 72:9, que se postren ante él las tribus del desierto, que muerdan el polvo sus enemigos. Ustedes saben, porque es una frase que trasciende la Biblia, que morder el polvo, o como dicen otras versiones, lamer el polvo, es sinónimo de haber sido derrotado, de haber sido completamente y claramente derrotado. Morder el polvo es experimentar derrota. Sacudirse el polvo, entonces, es recuperarse o sobreponerse a esa derrota. Si morder el polvo es sinónimo de derrota, sacudirse el polvo es salir de la derrota. Aunque también en tiempos bíblicos ustedes saben que estaba la acción de echarse polvo en la cabeza. Por ejemplo, Josué 7:6 dice, entonces Josué se rasgó la ropa, y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza e inclinaron su rostro hasta el suelo delante del arca hasta que cayó la tarde. Echarse polvo sobre la cabeza era sinónimo de duelo, de angustia, de sentirse mal, de haber sufrido una pérdida. En este caso, Josué, de haber sido estrepitosamente derrotado. Sacudirse el polvo es dejar ese espíritu de derrota, ese estado de aflicción y de duelo. Por eso para mí es hermoso que luego de que yo soy despertado por el Señor y Él me confronta con mi realidad espiritual, más allá de que esto me lleve a un sincero arrepentimiento, no me tiene que llevar a considerarme el peor del mundo o la peor persona del mundo, sino que es la voluntad del Señor, que una vez que reconozco mi error, no me quedo en eso, sino que Dios me permita sacudirme el polvo, dejar ese estado de aflicción y duelo y pasar a la otra acción, que es la de levantarse, sacudirse el polvo y levantarse. Salmo 20, versículos 7 al 9. Es otro contexto, otro pasaje con un contexto bélico, de batalla. Y fíjense el significado de levantarse. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios haremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y resistimos a pie firme. Salva a Jehová, que el Rey con mayúscula nos oiga en el día que lo invoquemos. Es lógico suponer que si Dios está diciendo a su pueblo que tiene que despertar, es porque su pueblo está dormido o está somnoliento. Así también debemos concluir que si Dios está desafiando a su pueblo a levantarse, es porque su pueblo obviamente está postrado y está caído. Y no estamos hablando de una posición física ni espacial, de estar horizontal. Estamos hablando de una actitud espiritual frente a nosotros mismos, frente a nuestros errores y aún frente al futuro. A los que están postrados y caídos, Dios los quiere volver a ver de pie. No se regodea Dios viéndonos en el polvo. Dios nos confronta con nuestra realidad espiritual para que salgamos de nuestra realidad espiritual. No para que quedemos ahí por el resto de nuestras vidas, sino para que sacudamos el polvo y nos pongamos en pie. Esta actitud espiritual de derrota, David la transmitía en el Salmo 143, versículos 3 y 4, que decía: mi enemigo me persigue, me ha derribado a tierra, me obliga a vivir en tinieblas,
como los que están en sepulcro. Estoy perdiendo toda esperanza, el temor me paraliza. Ese es el resumen del que está postrado, del que está en el piso. Pero Dios quiere, por su Espíritu, despertarnos, abrir los ojos espirituales a nuestra realidad espiritual, a la realidad de nuestros errores, de nuestras falencias, de nuestros fracasos, y aún también abriendo la visión espiritual, hermanos, a las estrategias y trampas de Satanás hacia nosotros y los nuestros. Pero es la voluntad de Dios que una vez abiertos los ojos, esto no nos lleve al desánimo y a una actitud de derrota. Dios quiere que nos sacudamos el polvo de las derrotas, nos levantemos y nos pongamos en pie y nos dispongamos a ponernos nuevamente en las manos del Señor para enfrentar los desafíos y peligros que tenemos por delante. Un pasaje que venía a mi mente mientras preparaba este mensaje era, ¿se acuerdan cuando Jesús sana a la hija de Jairo? Es uno de los pocos pasajes que están en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pero la frase que venía a mi mente, y en esta versión me gusta cómo está, es, ¿se acuerdan cuando Jesús llega a la casa de Jairo y escucha el griterío, el llanterío, todo el dolor, porque creían que la hija de Jairo había muerto? ¿Qué dice Jesús? La niña no está muerta, solo duerme. Y me gustó esto para la iglesia. Que Jesús diga, la iglesia no está muerta, solo duerme. Y si está dormida, puede despertar. Y si puede despertar, puede levantarse y hacer lo que Dios quiere que haga. Guillermo no está muerto, está dormido, pero puede despertarse. Carlos, José, María, Susana, no están dormidos, no están muertos, están dormidos, pero pueden despertarse. Podemos ser despertados. Dios quiere despertarte en este día. Dios quiere confrontarte con tu realidad espiritual, pero no para que salgas peor de cómo entraste, sino para que una vez reconocida tu realidad espiritual, lo busques al Señor en oración, te arrepientas de lo que has hecho mal y realmente puedas tener un arrepentimiento sincero que determine un cambio en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, y puedas salir de este lugar, de este momento, animado, gozoso y sobre todo con la convicción de que Dios te puede volver a poner en pie. ¿Para qué? Para retomar sus sueños y sus propósitos para tu vida. Los sueños y los propósitos de Dios para la vida de cada uno de sus hijos siguen latentes mientras nuestro corazón lata. Dios no se resigna a no cumplir sus propósitos para la vida de cada uno de nosotros, sea lo que sea que haya pasado en nuestras vidas. Dios nos sigue buscando y Dios sigue santamente empecinado en cumplir lo que soñó para tu vida y para la mía. Iglesia, despierta. Los grandes avivamientos de la iglesia, mientras yo repasaba algunos libros de historia, se llamaron Primer Despertar, Segundo Despertar. Y el Señor me hablaba de todos los ángulos acerca de la necesidad de despertar. Volví a mi biblioteca y repasaba una plaquita que me entregaron en el Congreso de Misiones Nacionales del año pasado, el lema Despierta Patagonia. Hermanos, solamente es Dios el que despierta. De las 7 órdenes que aparecen en Isaías 52, 1 y 2, la única que lleva a cabo Dios es la primera. Las demás
las pone para que las realicemos nosotros. Pero el que despierta es Dios por medio de su Espíritu. Yo les invito a inclinar su cabeza. Vamos a hablar con Dios. Iniciamos un tiempo de búsqueda personal, familiar, como iglesia del Señor. Queremos encontrarnos con Él. Queremos que Él nos hable. Queremos que Él nos despierte, que nos vuelva a mostrar tal como somos, no para que nos retiremos de Él avergonzados, sino para que Él restaure nuestras vidas y nos vuelva a impulsar. Quizás los que están aquí son todos del Señor, pero nunca voy a dejar de hacer este llamado. Porque quizá hay una persona en este lugar que no puede cumplir esto de buscarlo a Dios porque sencillamente nunca lo ha tenido en cuenta a Dios en su vida. Si este es tu caso, yo quiero animarte a que por medio de una sencilla oración vos hoy lo busques a Dios. Puedas ponerte a cuentas con Él, puedas buscar su perdón y puedas invitarlo a que entre a tu vida por medio de la fe. El Dios que despierta a su pueblo es Él también el que despierta a los que aún no son su pueblo para que pasen a ser su pueblo. Por eso, si querés invitar a Dios a ser parte de tu vida, de tus decisiones, de tu futuro, yo te animo a que repitas conmigo unas sencillas palabras. Señor Dios, en este momento reconozco mis pecados. Reconozco mis errores y te pido perdón a ti. Gracias, porque creo que cuando Jesús murió en la cruz, Él ya pagó el castigo, los sufrimientos de mis errores. Ahora, en el nombre de Jesús, me apropio, tomo esta salvación, este perdón, y te invito a que controles mi vida de hoy en adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito a estar un instante más con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada, buscando del Señor. Quizás has hecho esta oración, quizás ya la hiciste en otro momento y no necesitas volver a hacerla. Pero si lo hiciste por primera vez, si invitaste a Dios por primera vez a entrar a tu vida, quisiera orar por vos, quisiera bendecirte y pedirle al Señor de que realmente Él comience a dominar y a dirigir tu vida de aquí en adelante. Por eso te pido que solamente si hiciste esta oración, lo puedas manifestar de alguna manera que yo pueda verla. Quizá levantando tu mano donde estás sentado o sentada, para que yo pueda identificar que has hecho esto y lo has hecho por primera vez. ¿Alguien ha hecho esta oración por primera vez? Solamente si lo has hecho por primera vez, yo te animo a levantar tu mano para poder orar por tu vida. Es algo entre vos y Dios, pero puede cambiar tu presente y puede cambiar tu futuro. Y ahora quiero hablar a la iglesia, pero los invito a seguir con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados. Cuando digo la iglesia, no me lo tomen como algo abstracto. Quiero hablarle a ustedes como hermanos en la fe. E invitarlos a dedicar un tiempo
de buscar al Señor, de que más allá de todo lo que usted esté haciendo o ocupado, pueda apartar en su agenda un tiempo significativo para buscarlo a Dios. Un tiempo en el cual puedas escuchar de Dios cómo Él te ve y acto seguido Él vuelva a abrazarte, perdonarte y restaurarte. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por los que ya son tus hijos. Gracias porque tus propósitos para ellos son eternos. Tus llamados son irrevocables. Gracias porque eres tan santamente terco en volver a llamarnos, en buscarnos y en atraernos a ti. Señor, aún te pido por aquellos que están en medio nuestro, que participan regularmente de cada actividad de tu iglesia, pero que también necesitan ser despertados y buscarte y obtener de ti un nuevo tiempo. Te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguna persona que necesita que esté orando por su vida, porque necesita reencontrarse con Dios, porque necesita que Dios sane cosas en su vida, mientras los hermanos de adoración nos van a estar guiando en esta última canción, voy a estar un momento ahí en un costado esperándolo. Que el Señor nos bendiga, pero que sea Él a través de su Espíritu quien nos despierte, para luego cumplir todo lo que tiene para cada uno de nosotros. Amén.